Buenas tardes, mi nombre es Samuel Barreto y estudio Derecho en la Universidad Vicente Mejía de Aragua. Como parte de la Cátedra de Obligaciones 2, me tocará hablar hoy acerca del tema de el cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones y la doctrina de la mora. Principalmente vamos a ir con el término principal, ¿qué son las obligaciones? Forman parte de un vínculo jurídico, de un vínculo de una relación jurídica, que puede consistir en dar, hacer y no hacer. Es un deber que debe cumplir el deudor al acreedor. Las obligaciones es algo importante, puesto que en el derecho se puede conseguir en todas partes, prácticamente en todas las legislaciones, en todas las normativas, reglas, constituye alguna obligación. Por ejemplo, en el derecho del trabajo existe la obligación de prestar servicios personales, la obligación del patrón de remunerar, la obligación de la compra y venta de otorgar una propiedad en cambio de dinero u otra cosa, entre otras. Eso es lo que trata del cumplimiento de la obligación. Toda obligación es susceptible a un cumplimiento, ya sea por motivo contractual o extracontractual, que puede ser hecho ilícito, pago indebido o gestión de un negocio. El cumplimiento de la obligación puede clasificarse en dos tipos: voluntario, el cual existe un consentimiento entre las partes en el cual el deudor cumple con la obligación, y forzoso, en el cual pasan a tribunales, es decir, el medio judicial para buscar obligar a una persona de acuerdo a la normativa al cumplimiento de una obligación. Tipos de cumplimiento. Principalmente está el cumplimiento en especie, que consiste en el cumplimiento de obligación tal como ha sido contraída. En ejemplo, si he contraído la obligación de pagar tanta cantidad de dinero a una empresa, lo que voy a otorgar es el pago del dinero a esa empresa. Los principios que los rigen es el principio de identidad de la persona y el principio de integridad de lo que se paga, de acuerdo al artículo 1990 y 1991 del Código Civil. Y el cumplimiento por equivalencia. El cumplimiento por equivalencia consiste en el pago por daños y perjuicios en forma equivalente al cumplimiento en especie. De acuerdo al artículo 1271 del Código Civil, puede ser por incumplimiento del pago o retardo de que es la doctrina de la mora, la cual se va a denotar más adelante. Obligación de dar. ¿Qué es la obligación? Forma de cumplimiento de obligaciones. La principal es la obligación de dar. ¿Qué es la obligación de dar? Se entrega una propiedad o derecho real y de acuerdo al artículo 1161 del Código Civil. El requisito es ser propietario de la cosa y capacidad jurídica para enajenarla. ¿Por qué es importante la capacidad jurídica además de ser propietario de la cosa? Por ejemplo, un menor de edad, por que haya fallecido sus padres y le heredan una propiedad, es propietario de esa cosa. Pero por ser menor de edad y si no es emancipado, no tiene capacidad jurídica para enajenar, es decir, venderla, otorgarla a otra persona, regalarla, etc. De acuerdo al artículo 1285 del Código Civil. De acuerdo al artículo 1265 debe entregar la cosa y conservarla hasta la entrega, a excepción de la mora de esta. Puede darse una cosa, propiedad, suma de dinero, etc. Como dato curioso tenemos que en el dar se puede entregar una cosa cierta y determinada y cosa determinada únicamente en su especie, por lo que no debe ser de mayor o de menor calidad a lo que se acordó en la obligación. Obligación de hacer. Un deudor o tercero puede realizar un acto para cumplir la obligación, puede ser un cumplimiento de especie, directo o indirecto. El cumplimiento de hacer consiste en una acción o actividad que debe hacer el deudor en favor del acreedor. La obligación de hacer la puede cumplir la misma persona o un tercero. De acuerdo al artículo 1284 del Código Civil, la obligación de hacer no se puede cumplir por un tercero contra la voluntad del acreedor, cuando tiene interés en que se cumpla por el mismo deudor. Es decir, el tercero puede intervenir mientras sea consentido por el acreedor de cumplir dicha obligación. La obligación de no hacer. Vamos por la última clasificación de obligaciones. Siempre es definitivo, por lo que no existe la mora, sino una extensión de tener el acreedor en beneficio del deudor. En ejemplo de esto puede ser la extensión de una persona a no devolver una propiedad, o la extensión de una persona a no hacer un trabajo. Eso puede ser una obligación de no hacer también. Como dato curioso tenemos el cumplimiento de la obligación de no hacer. Como ejemplo, la creación de algo material. El acreedor puede exigir justicialmente la destrucción de la misma con el pago de los daños y perjuicios de dicho acto, de acuerdo al artículo 1268 del Código Civil.
Si es algo inmaterial, el deudor debe pagar una indemnización sobre este acto. Por ejemplo, si se hace una propiedad y existe la obligación de no hacer, y ya el deudor ya creó dicho bien, propiedad o cosa, el acreedor puede demandar la destrucción de esta. Sin embargo, por lo que el deudor invirtió en dicha propiedad, el acreedor debe pagar eso, lo que sería el pago de daños y perjuicios ante eso. Incumplimiento de las obligaciones. Ahora vamos por este tema. Existen dos tipos de incumplimiento. El incumplimiento permanente, que la inejecución puede ser por motivos de causas mayor o porque el mismo deudor por algún motivo no quiso ejecutar de forma total la obligación. Y el incumplimiento temporal, que es el retardo culposo o mora, el cual consiste en que el deudor tarda mucho en cumplir con la obligación. Por lo tanto, el derecho lo toma ya como una forma de incumplimiento. Consecuencia. Entre las consecuencias tenemos subsistencia de la obligación, es decir, la obligación todavía continúa. El acreedor por vía judicial puede puede demandar el cumplimiento forzoso, el pago de daños y perjuicios. Y como tenemos el artículo 1271 del Código Civil, el deudor puede ser demandado por daños y perjuicios tanto por la inejecución, o sea que sea el incumplimiento permanente, como por el retardo del cumplimiento de la obligación. Cabe destacar que existen formas de incumplimiento que se consideran probables y no culposas, como las causas de fuerza mayor. Entre estos, aparte de los desastres naturales, tenemos la muerte del deudor, que en otros casos puede esa obligación pasar a los herederos, pero si tiene herederos esa obligación se extinguiría. Y en otro caso lo que son las inconveniencias o las inconveniencias por otras fuerzas, ya sea fuerzas humanas o naturales, que impidan el cumplimiento de la obligación. Ahora vamos con la doctrina de la mora. La doctrina de mora, como he hablado anteriormente, es incumplimiento tardío. Es el cumplimiento tardío y culposa obligación, por lo que genera una responsabilidad del deudor de pagar los daños y perjuicios de acuerdo al artículo 1971 del Código Civil anteriormente señalado. Este puede cesar por mora del acreedor, el pago o por voluntad del acreedor. De acuerdo al artículo 1269, destaca: si la obligación es dar o de hacer, el deudor constituye en mora por el solo vencimiento del plazo establecido en la convención. Este mismo artículo hace mención que si el deudor muere antes del vencimiento del plazo, los que incurren en mora son sus herederos. Y bueno, este es todo el tema por hoy acerca de la forma de obligaciones, así como la doctrina de la mora. Gracias por su atención.